Yo digo, ser santo es ser fregón, o sea, es ser lo que tienes que ser. Te das cuenta de que Dios siempre ha estado ahí presente de alguna u otra manera. El parámetro de la espiritualidad es la alegría, o sea, en que hay que estar saludables también nosotros mentalmente, humanamente, para poder recibir a Dios. El lenguaje en una jornada mundial de la juventud es el amor, es el principal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio digital, Catholic Cracks Podcast. El día de hoy nos acompaña Sergio Elías. Él es psicólogo de profesión y actualmente también es delegado de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la provincia Bajío. Es decir, es responsable de la pastoral en la Arquidiócesis de León, de alguna manera, en la Diócesis de Irapuato, Diócesis de Querétaro, y desde luego también en nuestra amada Diócesis de Celaya. Claro. Muchas gracias por aceptar la invitación, Sergio. Bienvenido. Pues gracias a ti, un honor estar acá. Pues sí, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Bueno, Sergio, pues quisiera comenzar. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo es tu vida dentro de la iglesia. Pero me gustaría ir un poquito más allá. ¿Cómo inicia tu vida dentro de la iglesia? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Si nos puedes contar. Híjole, yo creo que mi encuentro con Dios, no podría decir así como específicamente un momento de aquí para acá, sino que más bien a veces recorriendo un poco la historia, la vida personal, te das cuenta de que Dios siempre ha estado ahí presente de alguna u otra manera. Claro que a veces uno quisiera, hay personas que tienen la gracia pues de percibirlo, de vivirlo, pero lo he vivido pues a través de pequeños signos. Y pues ese ha sido, creo que toda mi vida he estado dentro de la iglesia o dentro de un camino de fe. En algún momento con más o menos fe o prácticas de fe, pero de ordinario siempre he estado pues mi familia cercana a la fe. Y siento que es a veces como una cadenita, porque me acuerdo que una vez me llamó la atención ser monaguillo y pues ya me metí de monaguillo. Después dije, no, pues ya no quiero ser monaguillo. Me invitan a un grupo de adolescentes. Ya no quiero estar en el grupo, pues te hacemos coordinador. Ya no quiero seguir en esto. Entonces ha sido como una cadena en la que no quiero decir con esto, oye, es que entonces tú estás ahí porque así te lo ha marcado el destino. Creo que no, la verdad es que he tenido muchísimas oportunidades de decir que no. Creo que algunas veces he dicho que no. Sin embargo, la invitación de Dios siempre ha estado para una u otra cosa. Y pues eso es algo fantástico. Entonces mi encuentro con Dios, podría decir que son como mucho en los pequeños signos, en pequeñas cosas, en pequeñas, en muchas aventuras, o sea, a veces también dentro de las desgracias o cosillas así te das cuenta, bueno, pues ahí estaba presente Dios, aquí está presente Dios, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor, a veces soy yo quien menos lo ve, porque pues hay veces que la otra gente te dice, oye, es que tú, es que el otro, y digo, pues es que todos estamos cerca de Dios, todos tenemos la presencia de Dios siempre muy cerca, siempre en el corazón, siempre en los eventos cotidianos. Todos tenemos acceso, o más bien Dios está para todos, o sea, está para el que quiera. ¿Dónde identificas tú que es como el momento clave en el que dices, me encontré con Dios, o no recuerdas un momento así clave, no sé, un retiro, una hora santa en el que hayas sentido la presencia de Dios? Como experiencias sensibles, yo creo que sí, a través de los retiros. Yo de corazón he vivido muchos retiros y a cada uno les agradezco, y cada uno ha sido un encuentro muy importante. Pero yo creo que uno de las cosas de parteaguas dentro de mi vida de fe fue el grupo de pandillas cristianas de amistad. Porque no es como decir, creo que en mi experiencia no es como Dios me habló aquí y sentí a Dios y cosas así. Claro que sí hay momentos en los que estás llorando, en el que te encuentras con Él,
en el que estás así, pero creo que en mi persona es mucho con la comunidad, con la fraternidad. Es ahí donde encuentro, creo yo, como a Dios. Ahí, gracias a Dios, he encontrado muy buenos amigos que si llegan a ver esto, pues saben que los quiero, que los estimo y que agradezco por eso. Entonces, creo que también, paradójicamente, se va a escuchar feo y demás, pero creo que finalmente así es la vida de fe, o al menos así es mi vida de fe. No quiero como es que tú estás en la pastoral y eres el ser más espiritual del mundo, no. Pero muchas veces se puede pensar que la vida de fe, pues es así, rezas y te portas bien y ya por naturaleza ya eres un santo, ¿no? Y lejos estás de ser un santo. Pero creo que en mi experiencia también, mi experiencia es la ausencia. Es decir, me acuerdo por ahí de una metáfora. Si tú sacas a un pez del mar, se va a dar cuenta de que estaba en el mar. Mientras estás ahí, pues no te das cuenta, o sea, y mientras estás en una vida de oración, una vida de fe, en una comunidad, en una familia de fe, pues te das cuenta que estás ahí nadando en el agua. Pero en algún momento yo dije, pues ya, yo quiero seguir mi vida en paz, tal. Y fue como salirme del agua y decir, es que ahí estaba Dios, es que le he dicho que no a Dios. Y Dios tan amoroso, tan grande, me ha dicho, pues si no quieres estar, me duele mucho, pero pues, no te voy a coartar tu libertad, algo que te di no te lo voy a quitar. Y yo creo que esas también son las experiencias en las que me he encontrado con Dios. Entonces, y experiencias con los pobres, no digo que yo sea aquí Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, ellos no, pero la verdad es que en las obras de misericordia te encuentras con Dios, o sea, te lo encuentras con los ancianos, te lo encuentras o sea, te lo encuentras también pues en la alegría de un niño, ¿no? Yo en la pastoral de adolescentes es también que te encuentras con Cristo ahí con ellos, o sea el adolescente que sea el joven que sea, se comporte como se comporte, te habla sobre eso. Entonces, esas creo que son como esas pequeñas experiencias que ha sido una reafirmación una sobre otra. Y ojalá que hubiese un parteaguas así en mi vida de decir, pues todo, ¿no? O sea, todo, o sea, una conversión de pies a cabeza, ¿no? Pero a veces nos toca, pues luchar, ¿no? O sea, bienaventurados, qué padre, que a veces Dios les da la gracia y quienes trabajan en esa virtud de una conversión de un momento a otro y dices, wow, o sea, esta persona es totalmente distinta, ¿no? Entonces, no he tenido una experiencia de esas, y pues Dios sabe por qué, y tampoco es como que espere oye una experiencia de esas de Dios, háblame y dame una visión mística y cosillas así. No, si las da, pues qué bueno, agradecido estaré, pero si no, pues ahora sí como, no quiero sonar tan pío, pero como decía Santa Teresa y un santo que es para mí uno de los que más quiero y que más admiro, San Rafael Arnaiz, solo Dios y solo Dios y solo Dios basta. Entonces, pues eso. Perfecto. Sergio, ¿cuánto tiempo tienes ya en la pastoral o en tu vida de iglesia? ¿Cómo identificas? Tú mencionas que desde chico has tenido como diferentes etapas de servicio, pero ¿cuánto tiempo tienes ya en la pastoral de experiencia? De experiencia es raro, es porque inicié yo de monaguillo siendo, o sea, todavía no alcanzaba creo que ni la edad ni la estatura, o sea, yo estaba apenas en primero o segundo grado, yo creo que cuando me llamó la atención, estoy hablando de unos 7 años. Posterior a eso, un padre llegó ahí con los monaguillos y nos empezó a invitar que
a jugar fútbol, que a campamentos y cosas así, cosas muy mucho de juego, muy padre. Y ya cuando menos acordabas, ya todos los monaguillos o la mayoría de monaguillos ya estaban yendo al fútbol, pero después había una charla, una película. Uh-huh. Y no podría decir así como un tiempo específico, o sea, no podría decir un tiempo específico. Lo que sí puedo decir es que gran parte de mi adolescencia, todavía de mi juventud, me queda, pues a veces, yo la verdad, yo era de los chamacos del grupo así que, o sea, pingos, o sea, de esos. Y todavía me encuentro amigos que me los encuentro y me dice, ¿te acuerdas cómo eras? ¿Te acuerdas que eras así? ¿Te acuerdas que eras bien travieso? Cosillas así. Y bueno, contestando a la pregunta, no podría decir una fecha, un años tal cual, pero sí mi experiencia ha ido, podría decir así, como escalonada, poco a poco, no fue así como de, a los tantos años que viví pandillas, a partir de ahí estoy en el grupo juvenil. No, la verdad es que yo creo que gran parte de mi vida siempre ha estado dentro de alguna pastoral. Sergio, como profesión, eres psicólogo. ¿Por qué esta carrera, amigo? ¿Por qué te decidiste por psicología? Cuando estaba en la secundaria quería ser sacerdote y me metí al seminario y no me aceptaron. Entonces eso me metió la idea como, pues yo quiero ayudar a las personas, ¿no? Yo quiero hacer algo. Entonces me meto a la prepa, tienes que elegir bachillerato pues para saber a qué te vas a dedicar. Y estaba químico biológico, que es para cosas de medicina. Entonces dije, yo quiero estudiar medicina. Estaba decidido a estudiar medicina, a ser médico. Y conforme van pasando mi experiencia dentro de la secundaria, dentro de la prepa, me doy cuenta que había personas que estaban sanas, que no les faltaba nada, pero notaba como que algo les falta, ¿no? ¿Por qué tan infelices? ¿Por qué tan enojones y cosillas así? Y después veía personas que no tenían, que tenían alguna discapacidad, y que eran felices y que hasta daban charlas y cosillas así. Entonces eso me empezó a llamar la atención. También te vas dando cuenta que vas teniendo como habilidades para escuchar, que después los amigos se acercaban y me decían y me contaban cosas, pues yo, como ese tipo de cosas. Entonces fui yo a terapia. Creo que también una parte importante que a veces a los psicólogos nos cuesta reconocer es que pues a veces también una necesidad emocional dentro de nosotros y que a veces por eso elegimos esa carrera. Entonces me llamó la atención. Puedo decir que gracias a Dios en mi prepa pude discernir cuál era mi carrera, y de ahí me decidí a estudiar psicología. Y pues esa es una de las razones por las que decidí estudiar psicología clínica. ¿Cómo fue tu vida como estudiante, vamos a decir propiamente ya de universidad, y conjuntándolo con esta parte de tu vida de fe, tu vida de oración, a lo mejor tu vida de iglesia? ¿Cómo uniste estas dos partes que pudiera parecer de inicio que son como contrarias, ¿no? O que son elijo una o elijo otra, pero ¿cómo hiciste tú para llevar esto a la par? Me acuerdo que primero para entrar a la universidad no fue a la primera. Batallé para poder entrar y ya después pude entrar. En ese transcurso yo era coordinador de un grupo de jóvenes y me acuerdo que hacíamos Pascuas de 500 personas, o sea, muchísimos. Y me acuerdo que yo ya estaba próximo pues a salir de la prepa y pues tal cual le dije al señor cura Asunción, le acababa de llegar el padre Chon, y le dije tal cual, dije pues, ¿sabe qué? Pues yo ya me voy a entregar el grupo juvenil
Y dentro de mí era como también el discurso, ¿sabe? Pues es que voy a estudiar psicología, pues me voy a hacer ateo, entonces esto es lo que sigue, ¿no? Y ya y es cuando llega Pandillas a mi vida, entonces fue como otro reencuentro, otro reenamoramiento con ellos, y yo era de los más grandes que vivió Pandillas, entonces fue ese transcurso que estaba conviviendo con estos amigos, y la verdad, o sea, yo por eso digo, no que yo lo diga, pero la experiencia de fe tiene que ser en comunidad. Si yo hubiese vivido mi fe solo bajo el razonamiento, la verdad es que no lo hubiera hecho. Ya estando dentro de la universidad, a veces no son tanto el tipo de dudas que dices si creeré en Dios o si existe o si realmente no, y que son muy sanas esas crisis, y sabiéndolas acompañar son muy, muy sanas. O sea, sí tuve y me ayudaron a confirmar mi fe, pero te ayuda mucho el tema de la comunidad, te ayuda mucho el tema de oración. Creo que justamente en esa etapa es donde maduré mucho no puedo, a lo mejor soberbiamente se va a escuchar, pero fue una etapa donde creo yo que fui como fortaleciendo mi espiritualidad. Y a veces el tema es que no es tanto por que te hagas ateo, no es tanto a veces siento que es más por la discriminación que puedes vivir ahí. Tuve muy buenos compañeros de la universidad, pero sí había profesores y sí había compañeros que en ese entonces fue cuando fue el boom del tema de ideología de género, de familia y ese tipo de cosas. Fue cuando fue el boom. Entonces sí había de pronto así como debates muy fuertes. Algo que también me ayudó es que encontré muy buenos profesores que eran católicos y que hacían muy bien su trabajo. Me encontré también grandes amigos que también practicaban la fe. O sea, yo llegué y creo que algo que cuando estás en un grupo juvenil adquieres muchas habilidades de liderazgo y cosillas así. Entonces se dan cuenta y me dicen, tú estás en grupos, ¿no? Y bueno, pues sí, tú también, sí. Entonces como que nos juntábamos. Entonces no digo que no hubiese faltas de fe, pero incluso era paradójico porque a veces te identifican como el religioso, ¿no? Hasta te echan carrilla y cosillas así. Me acuerdo que una vez sonó una alarma y traía un canto gregoriano y estaba un profesor y estábamos en clase y lo estaba cargando, entonces estaba lejos de mí. Y iba pasando el profesor y escucha y me dice, oye, ¿te está hablando Dios? Y ya fue como que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí fue probada mi fe, yo creo que ahí fueron probadas muchas cosas, pero también Dios te prueba que está ahí. ¿Cómo lidiar con esto, Sergio? Porque en la vida de estudiante o cuando estás como comprometido en un movimiento de la iglesia, vas después con tu propia familia, en la calle, con tus amigos y es como, eres el padrecito o eres el más mocho, eres el más, ¿no? Algo que te dicen para ofenderte, ¿no? El más conservador. ¿Cómo hacer para sobrellevar esto o para saber dar testimonio de esa fe? Porque incluso en algún momento Jesús se enfrenta a los apóstoles, ¿no? Y dice, si alguno de ustedes ya no quiere seguirme por esto, pues están en libertad. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para poder dar fe, para poder sí, pues reafirmar, como tú lo dices, ¿no? Nuestra fe y dar testimonio en nombre de Jesús? Yo creo que lo primero es que el tema de la fe es una gracia, ¿no? Es una gracia, y la gracia pues también se recibe donde hay, o sea, donde se puede trabajar. Mi sugerencia sería, o sea, pedir gracia, pedir a Dios el cómo, o sea, porque a veces podemos decir, pues dame el cómo, Señor, o sea, ayúdame a cómo tener fe, a cómo tener una vida plena, a cómo ser feliz, ayúdame a cómo sobrellevar esto, ayúdame con mis dudas y guíame con guías sapientes, porque entonces llevas todo tu esquema de valores tradicionales, muchos como les quieran llamar,
y los llevas allá y dices, ay, o sea, esto aquí no entra. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, buscar guías sapientes de decir, ¿quién me puede aconsejar bien? ¿Quién me puede ayudar bien? La vida de comunidad siento que es fundamental. Si no tienes una red de apoyo, va a ser muy difícil. Una red de apoyo es un amigo, un sacerdote, puede ser un grupo de amigos católicos, hasta de Facebook que te puedes encontrar. Y el testimonio, creo que es uno de los grandes retos que a todos nos toca y que lejos estoy yo de dar excelentísimo testimonio. Pero el testimonio tiene que ver con cosas bien sencillas. O sea, no tiene que andar con que tienes que andar predicando la palabra de Dios. Tienes que ser buen estudiante. O sea, tienes que ser también confiable, una persona caritativa. O sea, el tema del cristianismo no es una cosa de ideas, o sea, de que te pongas a debatir. Si es necesario, ponte a debatir. Pero no es ese a veces el testimonio. El testimonio tiene que ver también cuando vas y te acercas y le preguntas, oye, ¿cómo estás? A alguien que no piensa como tú, alguien que ataca tu fe, cosillas así. No porque seas un cobarde ni demás, pero esa es la parte, creo yo, principalmente del testimonio. Tu persona y la caridad. O sea, creo que si eres un buen estudiante, si eres generoso con los demás, si estás atento a los demás, son a veces cosas muy difíciles, pero de verdad que eso es lo que edifica. O sea, ya después alguien te preguntará, oye, tenía amigos que no creían absolutamente en Dios y pasaba alguna situación, oye, ¿puedes pedir por mi familiar porque está pasando por esta situación? Claro que sí, tú también pídelo. O sea, Dios está tan cerca de mí como está tan cerca de ti. Entonces, creo que esa es la experiencia. O sea, la experiencia del testimonio tiene que ver con, no con una congruencia forzada, estoica. No, tiene que ver, creo yo, con una persona libre. O sea, dices, es una persona feliz, es una persona libre, es una persona comprometida, es una persona que le entra, que no se raja. O sea, creo que esa es la parte fundamental de un testimonio. Creo que cuando estamos nosotros como en esas primeras experiencias de Dios, en esas primeras experiencias de servicio en la iglesia, podríamos estar como tentados a eso, ¿no? De decir, me meto de lleno y sirvo aún con la crítica, aún con a lo mejor si me hacen bullying o de alguna manera me atacan, repito, en el círculo en el que nos desenvolvemos. Estamos como tentados a decir, mejor no me comprometo tanto porque mi vida está de este lado, ¿no? Mi vida está con mi familia, con mis amigos, o yo hasta ahora he sido así, así. Está como esa tentación de decir, pues yo no voy a seguir al Señor, o lo sigo nada más como de lejitos, ¿no? O nada más veo, si hay algún grupo de la iglesia, pues nada más como de lejos me involucro, pero no de lleno. ¿Cómo crees tú, en esta experiencia que tienes como en tu etapa de estudiante, cuál crees que es la diferencia entre una persona que se ve tentado por los comentarios, por las ideologías que hay afuera, por todo lo que nos ataca, y entre una persona que dice, yo me mantengo firme? ¿Qué crees tú que hace la diferencia? ¿Por qué algunos abandonan de plano la iglesia? Tú dices, la etapa de la universidad es para hacerse ateo, para alejarse, para dejar de creer. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que se hace ateo y deja de creer, se aleja de la iglesia, es más, ataca a la iglesia, ¿no? Directamente, y entre una persona que se compromete aún más o que refuerza aún más su vida de fe? Creo que, bueno, uno es el pedir la gracia a Dios de la fe. O sea, porque hay teólogos que son ateos, o sea, y hay viejitas que creen más en Dios y no saben nada de teología y tienen una fe grandísima, o sea, y te edifican con eso. Creo que eso primero, pedir a Dios, la vida de oración, el hecho de tener una comunidad, y siempre está también, digo, ¿qué puede haber también de eso? A veces puede haber heridas que causamos nosotros mismos, la iglesia, que hacen que se alejen las otras personas.
No podemos decir porque es ateo, porque es un tonto, ¿no? A veces quiere venir como esa palabra, pues los que son ateos son los ignorantes, porque no se dan cuenta. Pues a veces nos enceguece un tema de heridas, un tema de ambiciones, un tema de, pues es que a lo mejor mi proyecto de vida tal cual como lo hace Jesús con el joven rico y le dice, oye, pues vende todo y sígueme. Y hacía todos los mandamientos, o sea, se portaba bien, era un buen muchacho y le pide esto, o sea, pues vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y es también esta parte de libertad, es decir, hay jóvenes que en la libertad que Dios les ha dado, eligen no seguirlo, no continuar. Entonces, pues claro que hay que estar como siempre, la iglesia es madre y acoge, pero siento que ese es un tema de gracia y un tema de libertad, o sea, quien quiera entrarle, pues que le entre. Y Jesús no miente, o sea, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar la cabeza, o sea, hay veces que no sé en dónde me voy a dormir, o sea, hay veces que no voy a encontrar consuelo. Entonces, creo que pueden ser varias cosas, pero siempre va a estar la voluntad divina y la voluntad del hombre, o sea, y ninguna está sobre la otra. Ahorita que comentas esta parte de las heridas, fíjate que estaba yo recordando cuando yo recién empecé mi experiencia dentro de la iglesia, comencé como catequista, el grupo de catequistas, y entonces recuerdo que una catequista estaba dando su charla y decía que las personas afuera la criticaban o que decían que era una persona muy dura, a lo mejor que era una persona hipócrita, que era una persona tal y tal, porque no había cambiado de vida, aunque estaba en un grupo de iglesia, no había cambiado de vida, ¿no? Y entonces esta persona decía, fue de las primeras cosas que escuché, y decía, pues denle gracias a Dios que estoy dentro de la iglesia, ¿no? Porque imagínense si no estuviera y si no hubiera conocido a Dios, ¿cómo sería mi vida, ¿no? Yo sería peor todavía. Pero ¿qué hay de parte de nosotros como humanos? ¿No crees tú qué opinas de esto? ¿No crees que sea como una excusa de decir, acéptenme como soy? O sea, yo voy a estar a lo mejor en un grupo de la iglesia siguiendo a Dios, pero yo no cambio mi vida. Voy a seguir, no sé si trato mal o si falto a la caridad, si falto a mis hermanos. Voy a seguir siendo igual, pero ahora voy a estar dentro de la iglesia. ¿No crees tú que eso exige como un cambio y que de repente es como una excusa nuestra? Porque sí, ciertamente llegamos a herir a algunas personas y llegamos a ser piedra de tropiezo para algunos y hacer que se alejen. Pero ¿qué piensas tú de esto? Creo que es igual como decíamos ahorita del joven rico, cumplía con todos los mandamientos. Yo voy a misa todos los domingos, yo rezo al rosario todos los días, voy y me confieso. Pero a mí me parece que Jesús interpela al joven rico junto con todos nosotros. O sea, ¿estás haciendo la ley de Dios? Estoy cumpliendo todas las leyes. Vale, o sea, dice, y Jesús le dice, pues si quieres, entonces sígueme, o sea, vende todo a los pobres y sígueme. Y dice, y el joven se fue triste. Y también muchos teólogos, o sea, el parámetro de la espiritualidad es la alegría, o sea, y a veces, incluso hay como estudios o cosillas así, que a veces Dios, no estamos para servir a Dios, o sea, más bien nos queremos servir a Dios y entonces sirve como un aliciente para mi conciencia, para mis culpas, para cosas así. Sirve a veces también como un lugar donde puedo seguir reforzando ciertas neurosis, o sea, el tema del cristianismo no es moralista, no son nada más, o sea, buenas conductas y ya, pero hay personas que se llegan a refugiar en las prácticas religiosas, se llegan a refugiar, sí, tal cual en las prácticas religiosas, se llegan a refugiar incluso en las virtudes, pero no se refugian en Dios.
Me refugio en las virtudes para poder excusarme ante Dios. Dios, mira, yo trabajo, yo cuido, yo hago esto, soy yo soy del grupo de los jóvenes y yo amo mucho a los jóvenes y me desvelo por los jóvenes y tantas cosas. Y no, o sea, con Dios, o sea, si quieres que Dios entre en tu vida es como San Agustín, o sea, desnúdate, o sea, que te conozca, que no tengas miedo a la mirada de Dios. Pero sí, a veces nos podemos excusar como, soy católico, voy y me confieso, no pasa nada. Entonces, la vida espiritual sí exige conversión. Y por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, mucho tiempo, años, o sea, no estoy seguro si unos 15, 20 años, duró como monja y como monja así, o sea, sin conversión, hasta que un día ella se decide, o sea, decidida decisión, y empezó su conversión y reformó la iglesia. Entonces, pues sí, es esto lo que podría decir. Yo creo que aquí también podríamos, con esta actitud que dices, ¿no? De a lo mejor yo estoy llevando una vida perfecta, creer que llevamos una vida perfecta, ¿no? Y decir, yo sirvo, yo estoy comprometido en un grupo, soy el coordinador de jóvenes, soy el coordinador de catequistas, ejemplo. Y entonces ahora por eso la gente me tiene que alabar a mí. O tienen que decir, mira qué bueno es Sergio, qué bueno es Jorge, porque está dentro de la iglesia, ¿no? Y a lo mejor hasta podríamos caer en esa actitud de la oración del fariseo, de decir, gracias Señor, porque yo sí estoy dentro de la iglesia, porque yo sí te sirvo, porque yo sí estoy haciendo bien las cosas, y gracias porque no me hiciste como aquellos pecadores, ¿no? Podríamos caer también en eso. Sergio, pasando un poquito ya a tu vida profesional, ¿cómo ha sido? Porque tú me dijiste hace un momento que comenzabas como con esa idea de ayudar a la gente, ¿no? Decías, yo quiero ayudar, quiero dedicarme a algo donde pueda ayudar a los demás. ¿Cómo es ahora? ¿Sí, crees tú que sí se logra? ¿O cómo es la idea que tenías inicialmente con la realidad hoy, ya que ejerces como psicólogo? Yo creo que la psicología, al igual que el ingeniero tiene una vocación para ser ingeniero, al igual que el maestro tiene una vocación para ser maestro, el psicólogo también tiene una vocación para ser psicólogo y se puede desempeñar de muchas cosas. Y podría decir que a veces reviso mi vida y digo, bueno, pues qué está pasando tal cual con mi vida, ¿no? Y cositas así, pero yo creo que una de las cosas, no por ego, cosillas así, no, o sea, humanamente una de las cosas más enriquecedoras que puedes escuchar en tu vida es el agradecimiento a veces de una persona, o sea, porque gracias a la psicología pudiste escuchar mejor a un amigo, pudiste aconsejar mejor a un amigo. Bueno, la psicología no es de consejos, pero sí de escuchar, ¿no? Y también gracias a eso puedes decir a usuarios de tus servicios que te agradecen porque en esa relación terapéutica no tomaste tú las riendas de su vida, sino que la acompañaste. Y en ese acompañar te das cuenta que vale la pena y que puedes tener a veces como muchos, yo a veces en mi vida puedo decir, he tenido muchos fracasos, pero si algo puedo estar agradecido es a los pacientes que me han permitido acompañar en su vida, que me han permitido escuchar su historia, y que me han permitido también ser testigos de su transformación. Entonces, sí es una herramienta que puedes ayudar mucho a las personas, pero al igual que un servicio pastoral, también puedes lastimar mucho a las personas. Entonces, puedo decir que sí, o sea, de una u otra manera, sí, o sea, indirectamente o directamente, a veces uno no mide hasta dónde,
pero sí puedo decir que estoy feliz con mi vocación. Estoy feliz también con el equipo en el que estoy trabajando. Y estoy feliz con mi carrera. Sergio, ¿cómo vives tú como psicólogo esta parte de tu fe? ¿Cómo metes a Dios en tu vida profesional? Siendo profesional, tratando de ser una persona ética comprometida con la psicología. Yo soy católico y soy psicólogo, y mi labor como psicólogo es ser psicólogo. Entonces tengo una responsabilidad frente al otro. Me puede ayudar a ver una visión distinta de lo que es el ser humano. Hay muchos enfoques conductistas, tal y tal y tal, en el que pues tienen varias críticas, ¿no? Pero a veces el sentido cristiano te ayuda a ver a la otra persona como persona, no como una persona para evangelizar, que no se confunda eso. No es que si van a una sesión mía vamos a hablar de Dios y que no, o sea, la psicología como ciencia, la psicología como una ciencia sustentable, la psicología con evidencia empírica, eso es lo que me va a hacer buen psicólogo, o sea, y psicólogo, o sea, y creo que es la manera en que puedo vivir yo mi fe. Igual que podría pensar que el músico que es católico, pues que toque buena música, que toque bien su canción, que toque bien, no que me esté diciendo que es católico y que por eso le va a salir bonita la canción, ¿no? O sea, que toque bien eso. Entonces, y siempre siempre regido con lo que estoy ejerciendo, porque no, si la otra persona no, si al paciente no habla de Dios, ¿por qué voy a hablar de Dios? O sea, ¿por qué yo le voy a imponer mis ideas? ¿Por qué me voy a aprovechar o sea, y no es cuestión de aprovechamiento, o sea, y cada paciente es una persona, tiene una dignidad, tiene una libertad, y eso es lo que se respeta y eso es lo primordial. Entonces, creo que el cristianismo o mi catolicismo me permite vivir más pleno mi psicología, más bien el ejercicio de mi profesión. Fíjate que con esto que comentas recuerdo algo de la enseñanza de San José María Escribano, que es: vive lo que te toca. El psicólogo que sea psicólogo, el profesor que sea profesor, el esposo que sea esposo. No, Jesús no nos invita a como algo que está fuera no nos pide algo que no podamos hacer, ¿no? Entonces nos pide santificarnos en la vida de trabajo, en la vida diaria, el que sea obrero, que sea buen obrero, que sea el mejor obrero. Que sea mecánico, que le entre como mecánico, o sea, no meterse, no decir, ay Dios, te pido para que, pues claro que hay que encomendarse a Dios, pero no, o sea, sí entregarse en eso. Sí, claro. Sergio, en los últimos años ha habido se le ha ido dando una importancia a esta parte de la salud mental, ¿no? Entonces, como que ha cobrado mucha relevancia esta parte de la salud mental, que las personas vayan con los psicólogos, que se pierda como que se rompa con ese mito de el que va al psicólogo es porque está loco, el que va al psicólogo es porque está mal o porque necesita internarse de alguna manera, ¿no? Y como que ha ido cambiando en las últimas generaciones, ha ido cambiando esta parte de preocuparse de verdad como por la salud mental. ¿Qué opinas tú de esto conjuntándolo como con la vida cristiana? Porque fíjate que en algunos casos se podría pensar, tú decías hace un momento, que algunas personas pudiéramos caer como en ese error de como servirnos o ocultar algunos de nuestras necesidades o ocultar algunos traumas con un servicio a la iglesia o con nuestra vida de oración, ejemplo.
¿Cómo podríamos distinguir cuándo es necesario, por ejemplo, no sé, esto que tienes se cura, te lo voy a decir, ¿no? Eso que tienes se cura con un Padre Nuestro, o eso que tienes se cura yéndote a confesar, y esta parte ya tienes que ir con el psicólogo? ¿Cómo podríamos como distinguir esa parte? Sí, creo que uno es, si ya te estás preguntando, si estás buscando ayuda y no está funcionando, a lo mejor no es la ayuda adecuada. O sea, a lo mejor te estás acercando tal, primero, o sea, quien sana es Dios, quien sana es Dios, quien da la salud es Dios. Segundo, o sea, no, si ya te estás preguntando, Dios también va a poner los medios para que estés, para que a tu medida, a tu alcance. O sea, si Dios si en el lugar donde estás no hay psicólogos, pues Dios no te va a decir tienes que ir con un psicólogo a atenderte. O sea, seguramente habrá alguien que te pueda echar la mano, ¿no? Y a veces entra mucho esta parte de ¿por qué acudir al psicólogo si está el sacerdote? El sacerdote y el psicólogo, hay una diferencia muy grande, y cada una tiene su parte, pero no es lo mismo una confesión, no es lo mismo una dirección espiritual a una consulta psicológica. Habrá cosas o sea, cada una en su dignidad y en su dimensión espiritual y en su dimensión que más allá de que nosotros podemos entender, que tiene que ver con un misterio, a la práctica humana. Y sí hay muchas veces estas ideas dentro de los mismos católicos de pues pedirle a Dios, pero si Dios te da las herramientas. Y Santo Tomás de Aquino decía, la gracia supone la naturaleza, no me acuerdo si va al revés, pero es esta parte en que hay que estar saludables también nosotros mentalmente, humanamente, para poder recibir a Dios, o sea, para poder recibir su gracia. No es lo mismo recibir, pues no es lo mismo, o sea, en esta parábola de las semillas, o sea, si tienes la tierra, mejor si tienes la tierra, si tienes lo humano, humus, tierra, bien, Dios puede sembrar una semilla bien, pero muchas veces tratamos de ocultarnos ante Dios, nos tratamos de ocultar ante el psicólogo, o más bien nos tratamos de ocultar ante Dios y no queremos mostrar lo que pasa. Entonces, sí es importante, si es necesario, si ya te lo estás preguntando, si dices ya intenté con esto, lo otro, pues órale, o sea, adelante. Y qué bien las personas que pueden llevar su psicólogo, que pueden llevar su dirección espiritual, su vida sacramental. Es un cambiazo, o sea, es un cambiazo porque atiendes la parte humana y la parte espiritual de una manera muy específica. Entonces, pues es eso. En esta parte, pensando un poquito, yo pensaba, por ejemplo, entre las similitudes, ¿no? de la atención con un psicólogo y a lo mejor la dirección espiritual con un sacerdote o la confesión incluso. Y pensaba yo, por ejemplo, en similitudes, vas y le cuentas al psicólogo y el psicólogo no puede contar, ¿no? O sea, lo que pasa en la sesión se queda en la sesión. Vas a confesarte con el sacerdote y el sacerdote no puede, obviamente, externar todo lo que tú cuentas. Funciona también como, de cierta manera, algo de orientación. Decías tú, la psicología o ser psicólogo no es dar consejos. Lo he experimentado yo más bien como una orientación. En algunas ocasiones tú mismo vas descubriendo las respuestas, ¿no? O tú mismo dices, híjole. Y otra cosa que yo he escuchado también de algunas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es que la confesión y que la terapia psicológica también sirven más bien porque la persona quiere hablarlo y que si lo hablas lo sanas, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que yo puedo, tú que eres un psicólogo, la misma experiencia que tengo hablando contigo la tendría hablando con mi hermano, por ejemplo, que no es un profesional de la psicología, por esta idea de decir basta con que lo hables?
Pues yo creo que todos los que publican en Facebook sus problemas ya estarían sanos, ¿no? O sea, el tema es cómo me escuchan, o sea, cómo soy escuchado. A veces la necesidad es no solamente hablar, sino ser escuchado. Entonces, en el tema de la dirección espiritual, pues compete a un aspecto espiritual que no está desligado de la parte humana. Y el psicólogo, o sea, pues estudia para poder escuchar, o sea, estudia para aprender a escuchar lo que incluso la otra persona no es capaz de escuchar de sí mismo. Entonces, es importante también saber y cuidar nuestra alma y saber con quién llevamos dirección espiritual. Santa Teresa de Ávila decía que las condiciones para tener un director espiritual es que sea santo o que sea sabio, una de las dos, porque hay personas, sacerdotes, laicos, consagradas, de verdad, unos santos, pero hay cosas que en temas de doctrina se llega a patinar y pues bueno, pero también hay una iluminación ahí de Dios, ¿no? Hay una presencia de Dios ahí también. Y hay quienes de verdad conocen muy bien la doctrina y eso te ayuda a no errar, o sea, conocen también la doctrina, conocen los procesos psicológicos de las personas, conocen el tema, o sea, conocen muy bien la persona humana y eso puede llevar a una buena orientación. Y lo mismo con los psicólogos, que tengan una buena formación, que sepan escuchar, porque no todos a lo mejor tenemos las mejores capacidades para poder escuchar. Entonces, no es lo mismo, ¿cómo podría decir? No es lo mismo ir con el curandero que ir con un médico, no por despreciar la profesión del curandero, o no es lo mismo que vayas con, no sé, con un huesero, no por discriminar al huesero, y que vayas con un fisioterapeuta. Tienen preparaciones diferentes, a lo mejor funcionan o su objetivo es el mismo, pero la manera de accionar es distinta y habrá veces que dentro de un lado o de otro lado también hay errores. Entonces es sí saber hasta dónde es esta parte. Sergio, ¿qué recomendación darías tú para las personas que aún están dudando como de acercarse con un profesional de la psicología, o que aún están dudando si funciona, que aún están dudando de qué tan confiable es? ¿Cómo harías? ¿Qué recomendación darías? Yo creo que primero de entrada no es fácil ir con el psicólogo, o sea, no es fácil, de entrada no es fácil ir con el psicólogo. ¿Qué podemos hacer para elaborar esta dificultad? Pues conocer, preguntar, oye, ¿conoces algún psicólogo? Oye, ¿y cómo trabaja este psicólogo? Oye, ¿y cómo son tus terapias? Porque hay cosas que hacen algunos psicólogos que no tienen que ver con la psicología. Constelaciones familiares, reiki, lectura de angeliología, numerología, son muchas cosas que no estoy hablando desde el aspecto religioso, que estoy hablando desde la práctica clínica, desde código ético, que no tienen una validez sustentable para poder elaborar eso. Entonces, conocer eso, decir, a ver cómo conocer el perfil psicológico, qué es lo que busco. No es lo mismo, hay personas que prefieren platicar con un hombre, hay personas que prefieren platicar con una mujer. Conocer y que puedan preguntar a algún psicólogo, oiga, ¿y cómo trabaja? Hay muchos enfoques para trabajar psicología, psicoanálisis, cognitivo-conductual, racional emotiva, esquemas, sistémico, de primera, segunda y tercera generación, y cada uno tiene lo suyo. Entonces cada uno se va acoplando y también depende de mucho de las necesidades. Hay modelos terapéuticos que ayudan para hacer cambios inmediatamente. Hay modelos terapéuticos que ayudan mucho el autoconocimiento. Hay modelos terapéuticos que es para trabajar heridas, cierto tipo de heridas. Entonces, primero explorar. Y si tienen una mala experiencia con un psicólogo, no se sintieron a gusto, pues que busquen a alguien más. O sea, pregunten, o sea,
como dicen, preguntando se llega a Roma, pero sepan también qué es lo que buscan. Si no sabes lo que buscas, probablemente pues te puedes llegar a perder. Entonces, pues esto. Ok, Sergio, cambiando un poquito ya de tema, hace poco participaste en la Jornada Mundial de la Juventud y has participado también en algunas otras, me parece, ¿no? Anteriormente. ¿Qué nos podrías compartir de estas experiencias de Jornada Mundial de la Juventud? Pues uno es experiencias que no se esperan, que no... son experiencias muy bonitas, muy gratificantes, y que el tema de una jornada es peregrinar antes de llegar allá. Una jornada no es un viaje, no es, o sea, te la vas a pasar súper padre, vas a conocer mucha gente. Aquí traigo una cruz que me regaló una chica italiana, o sea, no conoces ni hablas el italiano, pero es una experiencia de comunidad. Es una experiencia donde todos cantamos, donde no conoces el idioma del otro. Una experiencia muy bonita que tuve en la jornada en Panamá es que nos juntamos mucha gente, entonces eso dificultó el paso. Entonces una amiga y algunos amigos que estábamos por ahí empezamos a rezar el rosario, y una persona que no sabíamos de dónde era ni su lengua empezó también a rezar el rosario, y es una cosa padrísima. La experiencia también de que eres mexicano es otra cosa, o sea, te das cuenta del valor tan hermoso que tiene México, cómo ven a México. Que vayas con tu máscara de luchador, todo el mundo se quiere tomar máscaras de luchador, que vayas con tus dulces típicos mexicanos, que vayas con bebidas típicas mexicanas, es una experiencia muy padre. La experiencia es, o sea, creo que hay que viajar con la maleta ligera espiritualmente, también de cosas, de ropa. O sea, estar allá también es llegar con familias, nos acogen familias, te platican de su experiencia. Cuando estábamos en Portugal, estábamos cuatro personas mexicanas en una familia, y pues te estás traduciendo entre todos, ¿no? Oye, ¿qué quiso decir con esto? Oye, ¿qué quiso decir con lo otro? Y creo que una de las cosas importantes es que aprendes que el lenguaje es el amor. El lenguaje en una jornada mundial de la juventud es el amor, es el principal. No sabes ni cómo llegas. Tengo amigos que se han perdido. Se perdió una amiga en Cracovia, imagínate, no saber hablar polaco ni nada. Pero el lenguaje es el amor. O sea, y saludas y abrazas y conoces, y puedes llevarte una experiencia de verdad muy padre. Una experiencia de peregrinar. No es un tour turístico. El turismo se va a dar conforme lo vayas viviendo. Y que también no es todo miel sobre hojuelas, o sea, que dices, ay, qué padre, no, o sea, tienes que llevar condición porque vas a caminar mucho, tienes que llevar bien el estómago porque vas a comer lo que te den de comer, que digas, híjole, pues es que esto no me gusta, pues es que no estoy acostumbrado a esto, pues tienes que comer lo que hay, ¿no? También nos tocó, a veces te puedes quedar en una cama donde tienes tu desayuno, donde tienes agua calientita, televisión, lo que te haga, o sea, vives como rey, y en la próxima semana estás con 500 personas de otros países y dormidos en una cancha de una universidad en el suelo, bañándote con agua fría, caminando 40 minutos para ir a comer, cositas así, y es una experiencia muy padre. Y la jornada mundial de la juventud no se reduce a los que van a la jornada, es para todos. O sea, quienes están en la televisión viendo la jornada en Facebook y en las plataformas también están viviendo la jornada. Es un encuentro mundial, es un encuentro que dices, wow, qué padre. Entonces requiere también, creo que te ayuda a ahorrar, a superarte, o sea, decías, ¿cómo es posible que yo ande conociendo Europa, que ande conociendo, que veas al Papa Francisco así de cerquitas? O sea, lo vi pasar así, hola Papa Francisco, ¿cómo estás? Entonces es una experiencia muy rica,
Pero sí hay que acompañarla, creo yo, desde mi experiencia o a mis necesidades, es también acompañarla de mucha espiritualidad. La espiritualidad no necesariamente tiene que ver con que te la pases hincado, tiene que ver con compartir, con conocer, con escuchar, con abrazar, con dar de tu comida al otro. Era tan padre ver familias que te apoyaban y decían, eres mexicano, la Virgen de Guadalupe, y aquí traigo una estampa de la Virgen de Guadalupe, pues yo tengo una Virgen de acá, y decías, jamás en mi vida los he visto, jamás en mi vida tal vez los vuelva a ver, pero es una experiencia padre, y quien no va consciente de lo que es pues la va a vivir mal y la va a hacer pasar mal a los demás. Entonces es una experiencia muy padre. Las 2 jornadas que las he vivido muy, muy, muy padre. Y también creo que una de las cosas también es importante es que llevas a tus seres queridos en el corazón, los llevas contigo y de alguna manera también los haces partícipes con videos, con detalles, con regalos, con mira, me acordé de ti, mira, pasó esto. Entonces visitar la Virgen de Fátima, para mí Santiago de Compostela, llegar a ese templo grandísimo, creo que ahí sí sentí algo, una fuerza, así que dije, Dios mío, se va a salir el chamuco, pero fue como dices, wow, o sea, la fuerza que tiene Santiago, y que dices, pues con razón le decían hijo del trueno, o sea, con razón decía, Dios, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo? Y decías, wow, o sea, qué fuerza. Vas a Fátima, dices, madre, eres ternura, o sea, es otra experiencia totalmente distinta y es cansancio, es de todo, o sea, es una experiencia, pues yo creo que también te enseña que así también es la vida, o sea, llena de sorpresas, llena también a veces de carencia, que te quedas sin dinero, o que querías esto, que estás cansado, continúas, o sea, aprendes a hablar inglés, o sea, dices la importancia del inglés. Otra cosa también muy importante, creo que yo no soy muy fan de fútbol, pero desde que llegas te empiezan a decir nombres de jugadores y yo pues no sé ni quiénes son, pero qué chido, ¿no? Y me pasó en Panamá y en Portugal y dices, también es un lenguaje eso. Entonces, digo, es una experiencia y que continúa, o sea, todavía a veces hay contacto con nuestros hermanos de Panamá y cómo están, cómo les va, y a veces han venido aquí, hay mexicanos que han ido para allá, igual con los amigos de Portugal, mandas mensaje y estás traduciendo el mensaje y dices, hay una comunidad, hay una familia, hay un acogimiento, hay una fraternidad, hay algo que yo creo que en ninguna otra cosa lo puedes vivir, o al menos en mi experiencia dudo que se pueda vivir una fraternidad tan padre. O sea, que una persona que no te conoce, que no habla tu lenguaje, que te dé la confianza de entrar a su casa a puertas abiertas, es un regalo. O sea, es una experiencia muy, muy, muy padre. Sí, fíjate que lo que mencionas, habrá algunas personas que no van, a lo mejor van en plan turismo, a lo mejor van en plan viaje, a lo mejor van en plan hasta conocer, de ligar. O hasta ligar, ¿no? Ligar y conocer lugares, tal. Pero sí, como dices, qué importante es ir preparado de verdad para la esencia de este encuentro, ¿no? Y cómo no, a veces si no sales o si no tienes una experiencia como esta, no dimensionas a lo mejor la realidad de la iglesia católica, ¿no? Católico, el significado es universal, la iglesia que está en todos lados, y dices, ¿cómo la fe que yo vivo en México, allá en San Luis de la Paz, en la diócesis de Celaya, es la misma fe que está viviendo una persona en Europa, es la misma fe que está viviendo una persona en Asia? Y te abruma toda esa, o sea, ver el tamaño de la iglesia, ¿no? La esencia de la iglesia que es los fieles, ¿no? La esencia de la iglesia, pues que es esta parte, como tú lo dices, de comunidad, de la parte de la fraternidad, convivir, ayudar, no sé, a lo mejor si vas caminando te ofrecen agua, ofreces agua, esta cosa que, como tú bien lo dices, es difícil que se experimente en algún otro lugar o que lo veamos tan palpablemente en otro lugar, ¿no?
¿Qué recomendación darías tú para algún joven que quiere vivir esta experiencia o que todavía no se anima o no sabe o está limitado? Porque a veces decimos, híjole, es que es muy caro el viaje, tengo que ahorrar durante mucho tiempo. ¿Recomiendas o no recomiendas? Sí, les recomiendo totalmente. O sea, si están dentro de sus planes y tienen la oportunidad de ir, vayan. O sea, de verdad es ahorrando poquito. O sea, no saben la cantidad de cosas, no saben la cantidad de gente que han hecho para ir a una jornada mundial de la juventud. Hay quienes pues, de la bolsa van y si pueden, pues qué bueno, pero hay gente que vendiendo sus dulces, vendiendo así. Tengo una amiga de Aguascalientes que vendiendo tamales se fue a Jerusalén y se fue a la jornada. Y dices, wow, qué padre. Hay otros amigos que dicen, oye, yo todavía estoy pagando lo del viaje porque me quedé endrogadísimo de eso, ¿no? Y también es válido. Entonces, la que sigue es el jubileo, no es la jornada, en 2025, dentro de 2 años, en Roma. Y que es una experiencia que también vale la pena vivir, o sea, y creo que está abierto para todos, también para los matrimonios. Es padrísimo encontrarte matrimonios jóvenes ahí. Con sus hijos y te vas encontrando ahí con ellos. Entonces es una experiencia que sí vale la pena, pero tener en cuenta, o sea, cuál es el origen, cuál es el sentido. Si no queda en un viaje más, yo creo que puedes llegar hasta frustrado. La verdad es que dudo que llegues frustrado. Pienso que puedes llegar a cientos de, sí, me fui, pero sí es una experiencia que se tiene que hacer en comunidad previa. No solamente es que vayas ahorrando, es que te vayas formando en la espiritualidad, es que vayas entendiendo el tema, el lema, qué nos invita, por qué la jornada mundial, qué nos invita el Papa Francisco, qué significa levántate, de dónde me tengo que levantar. Son unas experiencias que no nada más es de ir y ya. Entonces sí vayan. Gracias, Sergio. En próximos días vamos a tener también la fiesta litúrgica de Cristo Rey, el cierre del año litúrgico, y hoy nos acompaña aquí una imagen de San José Sánchez del Río, que pues es un mártir que da testimonio, que da su vida por Cristo Rey. Y estaba recordando yo ahorita esta gran lucha que es un testimonio muy muy grande para todos nosotros, la guerra cristera, todo este proceso que se vivió aquí en México. ¿Qué podemos nosotros tomar de eso? Si nos pudieras contar también un poquito de lo que sabes de la guerra cristera para la gente que no ha escuchado antes, y qué pudiéramos nosotros tomar de eso. Vale, si me equivoco en la fecha, le borras ahí y le pones ahí tu voz. En 1923 aproximadamente, pues el presidente Plutarco Elías Calles empieza a hacer toda una persecución a la iglesia. Entonces no puedes abrir los templos, y si celebras te matamos. Si eres católico, pues te vamos a matar, ¿no? Y gracias a Dios la iglesia católica crece bajo la persecución. Entonces, Joselito era un adolescente. Cuando pienso en Joselito, yo pienso en un adolescente como es un adolescente. No pienso en Joselito que siempre fue bien portado, que nunca tuvo un pecado, que nunca hizo una travesura, no, o sea, Joselito en su amor a Cristo y demás, pues defendió la iglesia, la defendió entregando su propia vida. Creo que la experiencia del martirio, pues es primero un regalo de Dios, una gracia, un don. Y este testimonio de San José Sánchez del Río nos enseña que un adolescente puede ser santo. O sea, yo ya pasé la adolescencia y todavía no soy santo, pero te enseña que un adolescente puede ser santo, que un adolescente tiene iniciativa, que un adolescente no es alguien que no sabe a lo mejor lo que quiere, que un adolescente también tiene decisión, que un adolescente también tiene fuerza, tiene voluntad, tiene amor para entregarse. Él amaba mucho pues a Cristo, amaba mucho a la Virgen María. Lo encarcelan, corre los caballos porque el templo de Dios es para Dios.
Lo torturaron, le cortaron las plantas de los pies, renuncias a tu fe, o sea, no voy a renunciar a mi fe, y continúa, le quebran la quijada, finalmente lo apuñalan y siempre diciendo viva Cristo Rey, y tiene una carta preciosa. Nunca fue tan fácil para ganarse el cielo como hoy. Santa Teresita o Santa Teresa de Ávila, una de las dos, también estaba en un tiempo de persecución religiosa y se querían ir a vivir para allá para entregar la vida por Dios. Dios no le estaba llamando por ahí, pero es una preciosura ver a los grandes mártires de nuestra iglesia. El beato Miguel Agustín Pro, te quedas impactado de decir, él viendo de frente a sus asesinos, a sus soldados, con el rosario en la mano, y los mira de frente y dices, wow, o sea, qué fortaleza, qué entereza para entregar la vida por Cristo. Tenemos aquí a Fray Elías del Socorro Nieves, que amó, y vas a encontrar el testimonio de la fe de Fray Elías, de su grandeza, de lo que él dio. El beato Anacleto Flores, que fue un hombre, no recuerdo si era un hombre casado o estaba próximo a casarse, pero como laico hizo muchas cosas también en la guerra cristera, hasta que finalmente también lo matan. Digo, y algo semejante también pasó en El Salvador, que aquí tenemos a San Óscar Arnulfo Romero, un obispo, y que también estaba en la persecución religiosa, y hablaba con claridad, con una entereza, con una fortaleza, y también fue un mártir de la persecución cristiana del Salvador. Y es sorprendente cómo en la Jornada Mundial de la Juventud lo encuentras en todos lados y dices arriba San Óscar, y ver cómo él decía, cuando hizo su consagración como sacerdote, dijo, yo quiero ser una hostia para que Dios habite en mí. Y en el momento de su martirio, él estaba levantando la hostia, y donde estaba la calle de su templo, todavía un francotirador se acomodó, puso su pistola y todo, y yo pienso que él viendo la pistola que lo iban a matar, no bajó la hostia, no bajó la consagración, y fue un regalo que le dio Dios. Ahora en el tema, pues creo que no nos están persiguiendo pues a balazos, o sea, y podría pensar, a lo mejor, pues antes era balazos, ¿no? Ahorita es con ideologías, ahorita es con tu corazón, ahorita es con tu alma. Antes atacaban a los adultos, o sea, a los niños, y a los niños, pues no, a lo mejor no. Pero ahorita pues se vive la persecución religiosa, o sea, es triste también saber que en México hay gran índice de sacerdotes asesinados. Tenemos al obispo de Nicaragua que estuvo encarcelado. Y a veces puede parecer desesperante, pero es mantener la confianza en Dios. Creo que Viva Cristo Rey corresponde a lo que dice el canto en nuestra patria, en nuestra grey, es para que reine Cristo, que ya reina, pero para que reine totalmente Cristo en todo lo creado, que o sea, que es rey, pues empieza por mi propia vida. O sea, si él es mi rey, pues a quién le voy a obedecer. Si él es, o sea, y el rey, entendiéndolo como un rey que se entrega, que da todo por su pueblo, o sea, principalmente yo creo que las cosas que nos enseña ahora también, aquí está la cruz del 2031-2033, es que habite en nuestro corazón, que habite en nuestra casa, y que la haga sagrada. Entonces, y estar muy atento, pues, ante la persecución, que puede ser ideológica, que puede ser difamación. Entonces, pues pedir a Cristo que reine en nuestra vida, y que se note, o sea,
tengo un rey y le obedezco con mucho amor a un rey y mi rey me da la libertad. Entonces, vivir esto con devoción, pues no nada más es la práctica piadosa, o sea, es reconocer a Cristo como lo que es, o sea, rey. Y creo que no hay dos reyes, o sea, o reina el mal o reina el bien, pero no pueden convivir los dos. Entonces, darle su lugar a Cristo Rey es algo precioso. Ahorita que estamos hablando de la festividad de Cristo Rey, recuerdo yo en el Padre Nuestro dice, venga tu reino, ¿no? Y lo que nosotros como iglesia buscamos es la instauración del reino de Cristo aquí en la tierra. Y ese reino, Dios no piensa como nosotros, ¿no? Y el reino que nosotros nos imaginamos a lo mejor sería como de poder, o a lo mejor de atemorizar a los que no están dentro del reino, o a los que no se someten al rey, sino más bien es un reinado de amor, es un reinado de comunidad, un reinado de fraternidad, de generosidad y de vivir los mandamientos, ¿no? De vivir o hacer nuestra la enseñanza de Jesucristo. Y como bien dices, que esa instauración del reino empieza en nuestro corazón, empieza en cómo yo le cedo el reinado de mi corazón a Cristo, y de esa manera puedo ser testimonio también, como bien lo dices. No nos toca por ahora, no nos toca vivir la experiencia de Joselito, ¿no? En que tengo, porque a lo mejor no sé, fíjate que yo en algún momento pensaba, qué envidia, ¿no? Qué envidia de no, porque yo no viví en esa época de la persecución cristera, porque pues a lo mejor hubiera defendido, hubiera luchado por la iglesia, pero después pensaba, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que yo, por la forma en cómo llevo mi vida, qué tal que yo era de los cobardes? ¿Qué tal que yo era de las personas que se echaban para atrás, ¿no? Entonces, por eso Dios nos pone la misión hoy, y hoy, aun cuando no es con la gracia del martirio, sí podemos dar testimonio y sí podemos ser también semilla para las generaciones futuras, semilla para los católicos, que nuestros hijos, los católicos que vienen mañana, podemos ser también testimonio de eso. Ya casi para ir cerrando, Sergio, con esta experiencia que tienes tú en la pastoral de adolescentes, en la pastoral de adolescentes y jóvenes, ¿cómo crees que sea testimonio Joselito? Porque es patrono también aquí, hasta donde sé, en nuestra diócesis. ¿Y qué podemos tomar de él para vivir que los adolescentes vean su vida? Y también como jóvenes, ¿qué podríamos tomar de ese testimonio de Joselito? Bien, yo creo que ahorita que hablabas del martirio, hay dos tipos de martirio, el de sangre y el de lágrimas. O sea, la Virgen María es mártir de lágrimas, porque no fue de sangre. Entonces, a lo mejor todos en un sentido cristiano estamos llamados a vivir o un martirio de lágrimas o un martirio de sangre, o sea, un martirio de persecución. Me duele lo que le está pasando al mundo, me duele lo que pasa a la sociedad, me duele las críticas, me duele que me persigan, me duele toda esta parte. O sea, ese también es un martirio. Y yo creo que el testimonio para los adolescentes y jóvenes, número uno de todos los testimonios es Jesús. Jesús y Jesús. Y ya de ahí ya le siguen los grandes santos, la Virgen María, le siguen, pues siguen muchísimos santos. Y creo que San José Sánchez del Río, al ser patrono de nuestra diócesis y de los adolescentes en México, pues nos enseña muchos valores. O sea, nos enseña el tema de la valentía, el tema de la piedad, el tema de la familia, el tema del heroísmo, el tema de la confianza. Yo creo que Joselito nos enseña muchas cosas, y creo que el adolescente también es alguien que te interpela, o sea, que te cuestiona tu vida, o sea, ¿y tú qué onda? O sea,
¿qué onda? ¿Cómo? O sea, o le entras o no le entras. O sea, Joselito era con todo, si no con nada, ¿no? Y que digo, es una gracia, como, como patrono de los jóvenes tenemos a San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II él decía, yo estoy viejo, pero soy de un corazón joven, y amaba a los jóvenes y apostó, y gracias a él tenemos las Jornadas Mundiales de la Juventud, y apostó mucho por los jóvenes. Entonces, creo que ver estas referencias nos ayudan mucho en nuestra vida ordinaria, de decir, oye, ¿cómo era Joselito? O sea, ¿cómo era Joselito? O sea, pues Joselito también tenía miedo, pero también tenía emociones, y también se emocionaba, y también cosas así, ¿no? San Juan Pablo II, un hombre muy humano. Me acuerdo que una vez estaba duchando, o sea, estaba en una alberca ahí pasando a gusto, y alguien llegó y le dicen, oiga, papá, le tomaron unas fotos, en la alberca, y él pregunta, ¿y salí bien? O sea, es esta parte de vivir la parte plena. Entonces, creo que tienen mucho que enseñarnos los santos, y hay santos para todos, gracias a Dios tenemos tantos santos, y que es una invitación que nos hace Dios también a ser santos. O sea, y nos dice tal cual Jesús, sean como dioses. O sea, están llamados a ser como Dios. O sea, están llamados a ser plenos, o sea, tenemos una dimensión divina que no podemos descartar, por mucho que nos hagan pensar que somos esclavos de nuestros impulsos, de las comidas, de los medios, del dinero, de muchas cosas. Dios te da una divinidad, y creo que lo que nos enseñan ellos es que también podemos llegar a esa plenitud divina. ¿Crees que se puede ser mártir o testigo hoy con tanta problemática social que tenemos que enfrentar como iglesia, con tantas ideologías, con tanta contaminación en los medios que existe? ¿Crees que hoy todavía se puede, o eso ya es una cosa de abuelitas, o ya es una cosa que quedó en la guerra cristera y que hoy ya no podemos hacer? No, sí, que podemos vivir el martirio, pero creo que una cosa que me ha encantado, que he ido conociendo y que creo que todos tenemos que profundizar, es en el tema de la redención. Todas esas escenas tristes, catástrofes, es un escenario, es donde Dios a través de ti y de mí se puede hacer presente para redimir, para planificar, para dar el sentido original en el que pensó Dios, en la comunidad, en el orden, en la paz, en la alegría, en la convivencia. Entonces, creo que toda la vida es una ocasión de santificación, sea como sea. O sea, estando en las peores circunstancias, en los peores momentos, siempre hay una oportunidad de santificación y una oportunidad para vivir tu propia redención. Porque la redención y la redención con los demás, para no caer como en este lenguaje bélico, o sea, de viva Cristo Rey, y ahorita a ver a quién me trueno, ¿no? O sea, puede pasar eso, o quién no cree en Dios, para entonces habrá que hacer frente en algunas cosas, tal cual en la sociedad, pero no podemos ir con esta bandera primero de derrotados, y segunda a la defensiva. El cristiano tiene que ser propositivo. O sea, estás viendo que en ciertas instituciones están llegando ciertos comités, ciertas cosas con ciertas ideologías, y ¿dónde está nuestra participación como laicos? ¿Qué estás haciendo tú para que tú también puedas proponer algo para el bien común? Entonces, no solamente es como de a la defensiva, me estás atacando y defiendo, no, sino también proponer, defender, y sobre todo creo que la parte fundamental siempre va a ser la caridad. La caridad también se vive de la justicia. O sea, también hay que ser, en temas de justicia, pues también está la justicia. Pero sí tener en cuenta que sí se puede ser mártir, que sí se puede entregar la vida por Cristo, que sí se puede dar la vida, o sea, y se da día a día. O sea, ¿cómo puedes dar la vida cuando le das el asiento a un señor o a una persona? ¿Cómo puedes entregar tu vida? ¿Cómo puedes ser mártir de lágrimas, aguantándote un coraje, aguantándote una crítica, aguantándote una mirada, y haciendo eso
un lugar de redención, cómo quiero redimir a la otra persona y decirle, Dios te ama. O sea, tu momento de dolor, tu momento de tristeza, también Dios lo puede hacer divino, lo puede dar un sentido pleno. Entonces, en la familia, en las cosas cotidianas, incluso a los que vean esto, o sea, que se pregunten, ¿cuáles han sido los signos de redención en mi vida, en mi familia? Puede ser que viva una situación complicada en mi familia, o que vive una situación complicada, pero dices, wow, Dios redimió a través de la palabra de una persona. Dios redimió mi familia, me redimió a mí a través de este gesto, a través de un atardecer, a través de una canción, a través de muchas cosas. Entonces es no solamente el martirio, sino la redención, para no caer como en esta parte de que incluso se puede tomar a veces como soberbia, como defiendo un bando, pero me olvido de quién está conmigo. O sea, me olvido, defiendo algo que no amo. O sea, eso. Bien. ¿Se puede ser adolescente, joven, se puede ser católico alegre? ¿O tengo que dejar yo mis gustos personales? ¿O tengo que dejar, por ejemplo, la vida que he llevado hasta ahora? ¿O para ser un buen católico tengo que dejar, por ejemplo, no sé, una cosa tonta que voy a decir, pero tengo que dejar, si me gustan los corridos bélicos, o si me gustan los corridos tumbados, o si me gusta el reggaetón, o si me gusta el rock, ¿tengo que dejar eso para ser católico? Creo que no es, o sea, creo que siempre nos planteamos esta pregunta y la haces muy bien, pero creo que también a veces es en este lenguaje propositivo, es preguntarte, ¿qué tengo que hacer para ser más feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser más pleno? ¿Qué tengo que hacer para pulir mi dignidad? Entonces, creo que uno es, si Dios pone un deseo, Dios pone la gracia, pone el deseo, te llama a ser santo, pero por el pecado original, pues tendemos a caer en los pecados. Y el pecado es la mala ordenación del deseo. Entonces, por ejemplo, está el tema de la sexualidad. O sea, pues la sexualidad es algo precioso, es algo bellísimo, es algo placentero. Dios le dio placer al acto sexual, pero lo ordenó en un bien, o sea, en el que incluso participa Él, en el que se hace presente Él, en que es una parte de amor. Entonces le da una planificación. No es que te quite tus gustos, es que los planifica. No es que te vaya a quitar la alegría de salir con tus amigos, es que te va a planificar en el cómo vas a salir con mis amigos. Yo, gracias a Dios, tengo algunos amigos con los que puedo salir y a lo mejor no se acercan a la iglesia, pero también es ese momento en el que puedo decir, aquí también puedo sentirme pleno yo y puedo darle una planificación a Él. Entonces, Dios no te va a quitar los gustos. Creo que esa es también una de las cosas que hay que erradicar, la visión que tenemos de Dios, que muchas veces Dios se ha acoplado a los tiempos. O sea, más bien hemos aprendido, Dios al ser infinito nunca lo vamos a alcanzar a entender por todo, pero en nuestra pobre comprensión lo vamos entendiendo bajo nuestra experiencia y bajo nuestra historia, y entonces acarreamos la historia pues de un Dios bélico. O sea, acarreamos un Dios castigador. Pero creo que la experiencia de con Dios, la experiencia del hijo pródigo, la experiencia de ese padre, o sea, Dios se revela a través del hijo y el hijo revela a través del padre. Y cuando leemos la vida dices, wow. Entonces es interesante, por ejemplo, que a la samaritana le planifica su deseo. O sea, dice, has estado con tantos, no le dice juzgando, le dice, oye, ¿sabes qué? Has estado con tantos maridos y con el que estás ahorita no es tu marido.
Y Dios conoce la necesidad de esa persona que se deja tocar y le da una plenificación a eso y la hace plena a ella y no le quitó su deseo, sino ordenó el deseo. Entonces, el deseo es algo que da Dios, es algo que invita a Dios, y creo que una de las cosas muy importantes dentro de la vida espiritual es el silencio para el autoconocimiento y decir, Dios, ¿qué deseos me está dando? Y decía Santa Teresita, Dios me ha dado el deseo de ser santa, pero me miro a mí y digo, jamás en la vida voy a ser una santa. Ella dice, jamás en la vida voy a ser una santa, pero también dice, pero ¿por qué Dios va a provocar algo en mí, algo imposible? Y entonces se abandona. Y Santa Catalina de Siena, una santaza, quien la pueda conocer, que la conozca, y ves, o sea, la importancia también de las mujeres en la iglesia, o sea, y decía, o sea, le decía a Dios, tú me diste este deseo, o tú me propusiste esto, pues tú me vas a ayudar a cumplirlo. Y dices, qué entereza de mujer, y dices, ¿cómo Dios se presta a todos nuestros lenguajes? Entonces, nos planifica porque nos planifica, o sea, así como San Óscar, él en su deseo, quiero ser una hostia consagrada, Dios le planificó en su deseo el ser mártir, justo en la consagración, y que se vuelve mártir como lo hizo Jesús, hizo uno con Jesús. Entonces, ordena los deseos y te hace pleno, y entiendes otro concepto de la felicidad, porque la felicidad, no hay muchos conceptos de felicidad, pero no es la mera satisfacción de tus necesidades. Y creo que el objetivo, a veces muy en mi opinión personal, el tema de la felicidad no, al menos en mi vida, no es mi objetivo. O sea, mi objetivo, pues Dios me ayuda a mantenerlo, pero mi objetivo es llegar a la plenitud con Dios, y creo que a partir de ahí se da la felicidad. Creo que a partir de ahí, y digo, en esta parte, de verdad que he pasado unos momentos tan padrísimos que digo, Dios mío, o sea, estás presente aquí, y te das cuenta que no necesariamente hay alcohol, te das cuenta que están todos riendo, te das cuenta que unos se sirven a otros. En la DEMPAG es padrísimo ver a un obispo que está contigo platicando y que te dice, oye, ¿quieres más café? Ah, sí, por favor. Y estamos risa y risa, y dices, y también lo ves acá, también en los grupos juveniles, de que dices, o sea, solamente con Dios, o sea, éramos felices, o sea, somos felices, pero no es la preocupación de necesito un carro para poder ser feliz. No, o sea, te la pasas tan padre que dices, Dios mío, o sea, y me explayo porque la neta vale la pena saber que Dios planifica el deseo más de lo que uno puede pensar, muchísimo más de lo que uno puede pensar. Entonces, Dios no inspira cosas imposibles. También está el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que dice, oye, pues yo quiero ir a predicar a Hiroshima, y pues no sabes la lengua, pues no, y tienes dinero, pues no. Y Dios en su providencia se fue y hace su misión allá y planificó su deseo. Entonces, San Agustín, el hombre torcido, o sea, te das cuenta de ese hombre y dices, sí soy, bueno, dices, te das cuenta de él y dices, wow, o sea, y dice, o sea, Señor, yo tengo sed de ti, o sea, y mi corazón no va a descansar hasta que repose en ti. Y le va dando poco a poco esa experiencia de planificar sus ansias de pasión, sus ansias de poder, sus ansias de
de todo lo que tenía su corazón inquieto y decía, o sea, mi corazón está inquieto, y dices, wow, o sea, qué padre San Ignacio de Loyola, también un hombre con muchos deseos, y que termina siendo la planificación de ese deseo, y aunque pareciera todo lo contrario, entonces te das cuenta y digo, o sea, a veces es tan padre ver jóvenes plenos, es tan padre ver matrimonios plenos, dices, profesionistas plenos, dices, qué ejemplar. Entonces, Dios te quiere más feliz de lo que, o sea, nos quiere más felices de lo que uno se imagina. O sea, el camino es difícil, tal y tal y tal, pero yo creo que no, que vale la alegría, o sea, vale todo eso la pena, esa alegría vale la pena. ¿Se puede ser santo hoy, Sergio? Porque yo pienso, por ejemplo, en los apóstoles de Jesús, que lo conocieron directamente, convivieron con el maestro directamente. Pienso después en la época de la persecución del Imperio Romano, y era como la fe de los primeros cristianos. Yéndonos un poquito más adelante en la historia, pienso en San Francisco, cómo reforma la iglesia desde dentro. Más adelante algunos otros santos también reformadores, Santa Teresa de Ávila. En la propia guerra cristera, el testimonio de todos los mártires, los sacerdotes, laicos, consagrados que dieron su vida por la fe católica. Pero hoy se puede ser santo. Yo creo que por ahí veía un reel y decía, imagínate que llegues al cielo y te digan, hombre, o sea, nosotros pues nos mataban, o sea, a nosotros a balazos, pero contigo atentaban contra tu fe, atentaban, antes pues decías, no, o sea, sí había pecados de impureza, pero decías, pero no es que en un clic ya tuviera acceso a material pornográfico, ese tipo de cosas, o sea, y que digan, no, man, o sea, tú sí te la rifaste, o sea, tú sí te las viste duras. Y creo que Dios da la gracia en donde estamos para que podamos ser santos, o sea, por ahí hay un obispo que también fue secuestrado y duró mucho tiempo y se preguntaba por su pueblo, hasta que él finalmente dice, Dios me quiere aquí en una celda. Y te das cuenta la entereza, cómo viven ese proceso espiritual, y entonces se dedican a dar charlas sobre la vida espiritual. San Rafael Arnaiz, que era no me acuerdo si había estudiado abogacía o arquitectura, y había estado en la universidad, o sea, tenía su carrazo y se la paseaba bien padre, y llega al monasterio, se enamora del monasterio, entra y dice, wow, yo quiero ser como uno de esos monjes, que quiero ser como un abad porque mi deseo incluso es bueno. Y ya después se enferma y le pasan un montón de cosas y dice, Dios mío, yo al principio yo quería entrar y quería cantar, quería hacer los votos de pobreza, de pureza, de obediencia, de castidad, y no los puedo hacer. Y yo tenía muchos deseos de llegar a hacer estos, de consagrarme a ti. Pero me doy cuenta que tú me llamaste a ser un donadie. Y estoy feliz, y estoy contento, y estoy pleno, porque estoy siendo un donadie. Porque no puedo estar como abad, no puedo estar afuera, y estoy preso, o sea, estoy como estoy enfermo y estoy moribundo, estoy en la enfermería de la abadía. Pero ¿qué más importa si aquí tú y yo podemos tener esta comunión con él, ¿no? Igual para los matrimonios, o sea, ahí con tu esposa, ahí con tus hijos, puedes hacerte un santazo. Los que están en su profesión, en su oficio, el carpintero, el mecánico, o sea, todos podemos ser santos ahí donde estamos. O sea, no hay que ir o sea, creo que es más fácil que corras, que no tienes que ir a Irak a que te persigan por ser cristiano. O sea, aquí ya con tu cristianismo tienes que dar testimonio. Entonces, yo creo que ser santo, pues,
aludiendo al tema de la etimología de santo, es ser sano, o sea, ser pleno, no tener enfermedad, no estar torcido. Entonces, creo que todos podemos y todos tenemos acceso a pedirle a Dios la santidad. La santidad no me los va a dar mis méritos, o sea, es una gracia de Dios. Y los que están en el cielo ya son santos. Otra cosa es que te canonicen. Pero si tu abuelita, Dios le dio la gracia de estar en el cielo, ella es una santa y se está tomando un café bien sabroso con San Francisco de Asís, y si era muy devota de San Juditas Tadeo, va a estar ahí platicando con él. Entonces, todos los que comparten ya la presencia de Dios son santos, y el Papa Francisco nos habla de los santos de al lado. O sea, dices, en mi trabajo hay una persona tan bondadosa, tan generosa, tan guau, es el santo de al lado, y me edifica con eso. Entonces, todos con los dones que Dios nos da, en el lugar donde estamos, nos invita a la santidad y nos puede hacer santos. O sea, yo digo, ser santo es ser fregón, o sea, es ser, o sea, es ser lo que tienes que ser, o sea, no es agachado y lamentándote y cosas así. No, o sea, qué valor el hombre de familia que trabaja todos los días para sacar adelante a su familia. Qué valor el joven seminarista que sacrifica toda su vida acá afuera para entregar su vida a Dios. O sea, qué valor de las mujeres, de las amas de casa que se dedican al hogar, o que se dedican a otra profesión. O sea, que dices, qué valor de levantarse todos los días, qué santidad, qué fortaleza. O sea, que de los que tienen hijos enfermos, de los que tienen alguna situación, dices, qué valor, o sea, qué santidad, qué fortaleza Dios les está dando en medio de todo esto. O sea, y no tiene que ver con esa valentía absurda de me hago el valiente, porque no, o sea, con una entereza y que perdura, o sea, que está ahí. O sea, dices, wow. Sergio, si el día de hoy Dios te llamara a su presencia, hoy ya, termina tu vida, ¿qué mensaje quisieras dejar para todas las personas que puedan ver este podcast, que puedan ver este video? ¿Qué te gustaría que fuera tu último mensaje? ¿Cuál te gustaría? Uno sería, pues, que recen por mí. Nadie tiene asegurada la vida eterna. Es una gracia de Dios. Yo creo que sería lo primero que les diría: recen por mí. ¿Y qué les diría? Yo creo que a mí me gusta mucho cómo Santa Teresita, cómo a lo mejor se pudo despedir San Rafael Arnaiz, como lo hizo ya estoy diciendo San, pero ojalá y así sea, Benedicto XVI, que terminan con una frase así tan preciosa, tan concreta, que encierra todo el misterio de su vida, y que dicen: Jesús, te amo. Y yo creo que, o sea, y si esas fueran mis últimas palabras, yo creo que me encantaría decirle con mi último aliento: Jesús, te amo. Y a los demás, que los demás son un regalo, la otra persona, lo otro es un regalo, el mundo es un regalo, la iglesia es un regalo, los amigos son un regalo, la pareja, la madre, el padre es un regalo, la santidad es un regalo. Y si algo bueno hubo en mí, pues si Dios pudo con Sergio, pues que no pueda con otras cosas, ¿no? Y yo pienso que una de las cosas que también nos dice mucho, y que también vivo yo, o sea, pero que nos dice mucho Jesús, es
no tengan miedo. No tengan miedo. A veces sí nos da, sí nos da miedo. Sean valientes, levántate. Aquí estoy contigo hasta el final de mis días. Todo lo que sucede es para el bien de los que los aman y todo. Entonces, yo les diría, pues no desperdicien su vida. Amen su vida así tal cual como está. Planifíquense ahí en su vida. No estoy hablando de conformismo, pero sí estoy hablando de que no aspiren la vida de otra persona, no aspiren a tener la vida de otra persona que Dios escribe ahí en esos renglones chuecos. Pues sí, yo creo que se dejen amar por Dios, que vean que Dios es un Padre misericordioso, que Jesús lo da todo, que no sé, digo, ojalá que no, llegará el momento en el que tenga que dar cuentas a Dios, pero me encantaría decir un montón de cosas, pero yo creo que ojalá que mi vida pueda dar también un mensaje de redención, un mensaje de que Dios redime la vida aquí en la tierra y que Dios planifica la vida aquí en la tierra y que no tengan miedo ni a la muerte, que no tengan miedo a lo que pueda pasar al futuro, que amen a los pobres, que amen a sus familiares, que algo que Jesús enseña mucho es perdonar. Creo que es una de las cosas más difíciles, pero creo que también es una de las cosas que también más nos libera. Y también yo creo que valdría la pena agradecer a todos mis amigos, mis familiares, las personas cercanas que han estado conmigo, buenos sacerdotes, agradecerles, y yo creo que también valdría la pena, discúlpenme si en algún momento me equivoqué, ¿no? Pues, soy humano y digo, no justifica eso que a lo mejor, pero pues tenía mis caídas y cosillas así. Entonces, pues eso, yo creo que eso diría. Muy bien. Sergio, pues muchas gracias. Ha sido una charla muy amena, creo. Me llevo también muchos aprendizajes de esto. Gracias por compartir tu fe con nosotros. Gracias por compartir tu testimonio, por esa disponibilidad a compartir este mensaje a través de las redes. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y ojalá que pronto nos veamos otra vez. Ojalá que sí, y pues agradecerte por esto, felicitarte, creo que también por tu proyecto que vas entiendo vas iniciando, y creo que pues pedir a Dios que dé frutos, no que dé vistas, no que dé otras cosas, que dé muchos frutos, y te digo, te felicito, porque te haces el espacio en tu agenda, porque te haces el espacio también en tu cartera, comprar equipo no es fácil, y yo creo que siempre hay una manera de evangelizar, ¿no? Y creo que esta es una manera también muy, muy amena, muy padre, y pues que vaya, pues que vengan también contigo, ¿no? También díganle, Jorge, pues invítame, yo también quiero salir, ¿no? Todos, absolutamente todos tenemos algo muy bueno que compartir, no por nosotros, sino porque Dios deposita siempre algo bueno en nosotros. Entonces, si en algún otro momento puedo estar, pues yo encantado. La verdad es que estaba nervioso porque dice, ¿qué me va a preguntar? Pero sí agradecerte a ti. Yo creo que también agradecer a tu familia, a tu hija, a tu esposa, porque también sacrifican un poquito de Jorge para, no solamente tú estás aquí pues presente, pero también tu familia es quien está detrás, ¿no? También la familia es quien apoya, la familia es quien dice, pues
pues hoy, pues hoy vamos a echarle ganas con esto, ¿no? Entonces, pues agradecer y también a los demás, pues sí pedirles oraciones, yo creo que tanto para Jorge como para mí, porque pues ninguna cosa es fácil y todos necesitamos de todos para no dar malos testimonios, para ser coherentes, para amar a Dios, para dejarnos amar por Dios. Y pues muchas gracias, Jorge, y pues también yo creo que gracias a Dios, gracias a estos grandes santos que nos acompañan y pues ya. Perfecto, pues sí, ojalá que Dios nos permita dar muchos frutos con esto y que podamos llegar pues también a más gente y sobre todo a la gente que necesita escuchar lo que platicamos hoy. Sí, ¿Vale? Muchas gracias, Sergio. Gracias. Arriba Catholic Crack. ¿Vale?